Érase un día normal en la vida de nuestro prota, el cual se llama Liu Feng, y su trabajo es el de un simple repartidor de pizza. Pero ese día, mientras iba a llevarle un pedido a su hermanita enferma, un autobús lo chocó, y esto provocó que él se elevara unos metros en el aire, y en su lecho de muerte, donde pasan todos los recuerdos, él se pregunta que si acaso va a morir. Y menciona que eso es muy malo, y mientras está en el aire, intentaba recuperar el celular, ya que iba conversando con su hermanita, y también menciona que desearía volver a comenzar todo de nuevo. Pero, al mirar dentro del autobús, ve que el chofer está un poco raro, y el prota le pregunta que qué le pasa. Y vuelve a mencionar que él solo es un repartidor de comida, y se pregunta que por qué pasó eso. Y vuelve a mencionar que tiene un horrible sentimiento, y mientras está cayendo, se pregunta que qué le habrá sucedido al conductor. Pero, el chofer siguió acelerando, mientras que el prota se pregunta que si acaso se supone que él le hizo algo malo. Y tratando de ponerse en pie, dice que no puede terminar así, ya que no puede abandonar a su hermana, porque no habrá nadie que pueda seguir con sus gastos mensuales, y todo eso, mientras su hermanita seguía gritándole, ya que el celular seguía en línea, y estaba en altavoz. El prota también menciona que su hermana sufre de la enfermedad de la sangre negra, y para poder curar esa enfermedad terminal, dejó la escuela, y entregó alimentos por 3 años, y pidió prestado varios millones, y compró un chip de implante quirúrgico. Y la condición de su hermana mejoró después de la operación exitosa. Entonces, él finaliza la llamada que tenía con su hermana, y menciona que si muere nadie cuidará de su hermana, y no tendrá cara que poner si ve a su madre, después de haber dejado sola a su hermana. Entonces, decide llamar a una ambulancia, pero, cuando presionó el celular, se preguntó que qué diablos pasó. Y menciona que abrió una aplicación equivocada, y en ese momento, le llega una notificación. Debido a la propagación de un virus en la ciudad, la tasa de supervivencia del anfitrión es del 99.87%. El anfitrión está en peligro, y para evitarlo, se creó un enlace con la app. Identidad, persona, clase baja. Estado, en peligro. Puntos, 0. Objetos, ningunos. Opciones, refugio del distrito. Pero, unos minutos más adelante, el prota intenta abrir sus ojos, y se pregunta que qué sucedió. Que si acaso sigue vivo. Y menciona que hay una leve fragancia, y cuando abre sus ojos, se pregunta que qué es eso. Que si acaso es una mujer. Mientras que alguien habla con un doctor, y le dice que sí, el paciente está cubierto de sangre, y lo tiene a su lado. Y en ese momento menciona que despertó. Mientras que el prota se sorprende mucho, porque esa chica es bastante hermosa. Entonces, la chica le dice al prota que ya despertó, y le menciona que lo encontró a un lado de la carretera, y al parecer tuvo un accidente. El prota le dice que sí, fue golpeado, y su nombre es Liu Feng, y trabaja de repartidor de comida de la empresa 9527. Y parece que un auto lo atropelló. La chica se sorprende, y se pregunta que si acaso es una coincidencia, ya que ella trabaja en la misma compañía que él, y le dice que su nombre es Kylie, y le dice a Liu Feng que no se preocupe, porque ella ha llamado a una ambulancia, y además averiguó el vehículo que provocó el accidente. Su nombre es Kylie Foxeo, de Lithium Group, sede empresarial, y el prota menciona que es genial, ya que fue una belleza que lo ayudó, y en ese momento, menciona que debe llamar a su hermana, y Kylie le dice que no debe moverse, pero cuando él sostiene el celular, se pregunta que qué es eso. Ya que en la pantalla se encuentra una pequeña notificación que dice, salud 9%. El anfitrión morirá después de 3 minutos, pero Kylie vuelve a llamar a la ambulancia, y le pregunta que cuánto tardarán. Porque al parecer, el paciente ya ha confundido. Pero, al prota le vuelve a llegar otra notificación. El anfitrión morirá dentro de 2 minutos y 50 segundos, se recomienda absorber energía cercana para restaurar vida. Y el prota se pregunta que qué será eso. Porque el sonido se escucha dentro de su cabeza, y cómo puede ser eso posible. Pero dice que pronto morirá, y lo que escuchó que tiene que hacer para sanar. Entonces, mientras se acerca a un auto, el de la ambulancia le dice a Kylie que en la ciudad hubieron muchas explosiones. Mientras que el prota dice que tiene que intentar conseguir energía, y ese auto tiene electricidad.
Pero en ese mismo momento, Kylie dice que necesita la ambulancia ya mismo. Pero, al mirar hacia atrás, se pregunta que qué pasó con el auto y Liu Feng. Pero en ese momento, el prota ya se encuentra corriendo, con su pasola en mano, y menciona que hizo lo correcto y manejó la situación adecuadamente, y además no tiene dinero para una ambulancia. Pero, también se pregunta, ¿qué era esa situación en ese momento? Porque al parecer, absorbió la energía del vehículo y lo dañó, y pensando que puede ser como Flash, se pregunta que si acaso puede utilizar la electricidad y el acero, y menciona que no es eso, porque todo comenzó cuando abrió por error la app del teléfono, y se pregunta que si será que en ese momento su vida depende de la tecnología. Pero, recuerda que la app estaba instalada en el momento que compró el móvil de segunda mano, y moviendo la cara hacia ambos lados, menciona que se olvidará de eso por el momento, porque no cree que sea reversible. Y en ese momento alguien le llama, y al parecer, fue por videollamada. El prota se pregunta que acaso, si es su novia. Y en ese momento, le preguntan que si acaso se estrelló en una montaña, y por eso no podía responder. Y también le preguntan que si todavía tiene a su novia en su corazón. El prota le dice a Shen Qian que va a ver a su hermana en ese momento, así que no la puede acompañar. Pero Shen Qian le dice que al parecer es su hermana al borde de la muerte otra vez, y le dice que se olvide de lo de ellos. Y el prota le pregunta que si acaso van a romper. Y le dice a su novia que espere, porque su hermana tendrá una operación, y después de la operación, irá a explicarle todo, y su novia le dice que no, porque él preferiría pedir prestados algunos millones para comprar un chip para la cirugía de su hermana, que comprarle un bolso a ella. Y le pregunta que cuántos años él cree que tendrá que trabajar para pagar ese préstamo. Y de hecho, él utiliza todo el dinero que obtiene para comprarle aparatos a su hermana enferma. Pero, el prota le dice a su novia que necesita otra oportunidad. Y al parecer acaba de conseguir algo, con lo que podrá, pero en ese momento, su novia le pregunta que como que algo. Que si acaso está soñando. Él solo es alguien pobre, y además, ya tiene un nuevo novio. Así que le dice que se vaya. Entonces, el prota se despega el celular del oído, y menciona que ella tiene razón, él solo es alguien pobre, y suspirando menciona que por el bien de su hermana, pierde todo. Su trabajo de entrega de comida, su vehículo está roto, y su relación terminó, y no puede seguir así. Debe avanzar, y debe trabajar, para saldar sus deudas, y lleno de rabia menciona, que será diferente, ahora que tiene esa especie de sistema, y de esa forma, definitivamente pagará sus deudas, y se convertirá en alguien importante, pero en ese momento, su celular suena, y él se pregunta, que si acaso su novia se arrepintió. Y toma rápido la llamada, pero es su hermanita, que le dice que vaya rápido, porque necesita ayuda, y el prota le pregunta a Hyun que qué sucede. Y ella le dice que muchas personas raras están en el hospital, y muerden a todos, y ella tiene mucho miedo. El prota le dice a su hermanita que se esconda, que él ya va en camino, y su hermanita le dice que está bien. Pero, el prota empieza a maldecir, y se pregunta que por qué ese. Era que tiene tanta mala suerte ese día, ya que su vehículo está averiado, y dice que no puede correr hasta el hospital. Pero, después se pregunta que si acaso podrá. Entonces, el prota le pregunta al celular que si puede usar los puntos para reparar el vehículo. Pero menciona que el problema sería que no tiene muchos puntos, y el celular le dice al anfitrión que le quedan 5 puntos, pero le llega una notificación que dice que hay un objeto en el bosque a 500 metros de distancia que puede ser convertido en puntos. Por otro lado, en una van negra, el radio anuncia que la noticia de última hora es que acaban de ocurrir varios incidentes en la ciudad, y personas con heridas horrorosas corren por las calles de la ciudad, y la policía ya está controlando el caos, y le piden que no entren en pánico, y no escuchen, ni difundan rumores, eso, dicen los expertos. Entonces, podemos ver una mano agarrando un trasero, y dentro, hay un viejo desquiciado, que le dice a la exnovia del prota, que por fin dejó a su tonto y pobre novio, y ella le dice al viejo Qian, que su exnovio era tan tonto, que no tenía idea, de que ellos han estado juntos desde hace mucho tiempo, y realmente, él fue un estúpido, y se ríen. Entonces, la ex del prota, le pregunta al anciano, que si le podría comprar un chip. Pero, él riéndose, con una risa bastante molesta,
le pregunta que si cree que es tan fácil. Porque en ese momento, que los chips de inteligencia artificial son un símbolo de identidad y riqueza, y mencionan que la ciencia y la tecnología explotaron durante aproximadamente 120 años, la nueva era. Y en la historia, esa nueva era de inteligencia artificial tuvo pautas en el mundo que están promoviendo vigorosamente la National Science Edition, y la inteligencia artificial es uno de los logros más notorios de la tecnología actual, y por lo tanto, el costo del chip será muy responsable, y solo los ricos y la clase media podrán pagar eso. También, traerá muchos beneficios para ellos, y mientras el viejo mira a la ex del prota, puede ver su información personal, y hasta los latidos del corazón, también, un análisis de belleza, y podemos ver que ella está en un 80%. Entonces, ella le dice al anciano que es increíble, y el anciano menciona que los chips artificiales pueden ayudarlos a ingresar a la tecnología de Internet, de realidad virtual como el que él posee, y le dice que si quiere un chip, entonces tendrá que comportarse bien, y la ex le dice que sí, que está bien, que continúen. Pero en ese momento, algo cae en el techo del vehículo, y el anciano se pregunta, ¿qué será eso? Y en ese momento, alguien se asoma por la ventana, y dice, hola, y el anciano se pregunta, que si acaso es un demonio. Y dentro del vehículo, están pidiendo ayuda, mientras que el prota ya se encuentra marchándose de ese lugar, y menciona, que después de la renovación del vehículo, la velocidad aumentó un 30%, y aún le quedan 300 puntos, y no solo cambió el diseño, sino, que también aumentó la velocidad, y dice, que escuchó una voz familiar en el auto, y el prota menciona, que no sabía, que podía absorber la energía del auto, y convertirla en puntos, que sirvieran para comprar y modificar objetos, como su vehículo, a cambio de una cantidad de puntos, y además, el sistema sabía que tenía prisa, y le ayudó a remodelar su vehículo, y se pregunta, que si acaso sabe lo que piensa. Y cambia lo que quiere, y le ayuda. Y menciona, que al parecer tiene un sistema asombroso. Y poniéndose muy serio, le pide a su hermanita, que solo espere, que él vaya a salvarle. Pero, una hora más tarde, ya, el prota se encuentra en el hospital principal de Bluebird, y se pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué pasó ahí? Ya, que no ve a nadie, ni al tío Liu, y tampoco al guardia de seguridad, y se pregunta, que si fue un ataque terrorista. Pero, menciona que no importa, solo, tiene que ir a la habitación de su hermana. Una vez dentro, el prota, empieza a llamar a su hermanita, y dice que es muy extraño, porque hay muchas manchas de sangre, pero no hay cuerpos, y se pregunta, qué habrá sucedido. Pero en ese momento, alguien abre una puerta detrás de él, y mientras cae al piso, el prota le pregunta, que si está bien. Y menciona, que ese es el inspector de seguridad, y se pregunta, que de qué está hablando. Que de qué perro, ya que el tipo lanzado, solo decía, que le duele, y mencionaba, a su perro, y se preguntaba, ¿dónde está? Y mientras seguía preguntándose, ¿dónde está su perro? En ese momento, el prota se ve un poco asustado, ya, que el tipo, está bestialmente podrido, y empieza a gruñir. Cosa, que hizo que el prota se espante del susto, y el zombie empieza a estrellarse, mientras que el prota le dice, que se vaya, y que no lo siga. Y mientras el prota está tirado en el suelo, llega una chica, que se ve fabulosa, desde su punto de vista. El prota le pregunta, que si ella es la doctora Lee, encargada de su hermana. Y le pide a la doctora Lee, que mire a esa persona, y le pregunta, que qué le pasa. Pero en ese momento, al prota, le cae una lengua en su brazo, ya, que la doctora hizo un gruñido, y su lengua cayó. El prota le pregunta, que si ella también. Y se pregunta, que qué será lo que les pasa. Porque la doctora también está así, y en ese momento, el prota está prácticamente acorralado. Mientras, le grita a todos que no se acerquen, pero cuando mira a su derecha, se da cuenta que aún hay más, y todos van hacia él, y mirando de lado a lado, se pregunta, que por qué hay tantos. Que qué debe hacer, pero, entonces abre una puerta, y se esconde dentro, y mientras intenta cerrarla, ellos intentan entrar, y él se pregunta, que qué debe hacer en ese momento. Y dice, que son muchos, y no los podrá detener a todos, pero, después se da cuenta, que está en la sala de vigilancia, y le llega una notificación. Advertencia, la niña se encuentra en una etapa de cambio. El prota se da cuenta que es su hermanita. También nos cuentan, que en ese momento, en la era que ellos viven, la tecnología genética
la inteligencia artificial y la aviación, entre otras tecnologías, se han disparado, y las personas entraron en la era venidera, y la tecnología artificial está entrando en la vida cotidiana, tanto que las potencias mundiales se han dividido, así como recientemente en Roma, con los 3 países como núcleo de la Alianza Libanesa, y el consorcio como núcleo Tianmen, del norte y el sur como núcleo, y hay constantes disputas por parte de la Alianza, y un día sin previo aviso, surgió una nueva enfermedad, y luego del primer caso, se fue expandiendo como un virus, y el principal síntoma era la sangre negra, pero algunos morían después de presentar síntomas, y se descubrió que solo las tabletas médicas más caras podían ayudar a contrarrestar la enfermedad. Y él, Liu Feng, es solo un civil sin dinero. Y después de la muerte de sus padres, su hermana y él dependían el uno del otro. Y en ese momento, en ese preciso momento, no sabía qué era la verdadera desesperación. Un día, su hermanita estaba sentada en la grama a la orilla de un río. Su hermano llega y le pregunta que qué le sucede, que si acaso está triste. Y le pregunta que si le sucedió algo desagradable. Y le dice que le cuente, ya que su hermano lo resolverá. Pero ella, muy triste, le dice a su hermano que escuchó que abrió un nuevo préstamo de millones, solo para ayudarla a tratar su enfermedad. Y el prota le dice que solo fue un poco más de dinero, y entrega un poco más de comida. Pero vale la pena. Su hermana le dice que no mienta, porque tiene melanoma, y solo puede depender de tabletas y chips costosos para mantenerse con vida, y debido a su enfermedad, su hermano abandonó su sueño y la escuela, para entregar comida. El prota menciona el nombre de su hermanita, pero ella le dice que todo es por su culpa, ya que si no hubiera nacido, todo estaría bien para su hermano. Pero el prota le dice que lo hace porque ella es su única familia, y su hermana llorando le dice que estaba a punto de lanzarse al río, solo para ya no sufrir más, pero el prota le dijo que no dejará que algo malo le pase. En ese momento, volvemos al presente, y el prota se pregunta que qué le pasa a su hermana también. Y el prota quiere ir a rescatarla, pero no puede, y menciona que esos tipos son como zombies de las películas, y no puede dejar que lo atrapen, pero en ese momento, suena su celular, y le llega una notificación. Activando opciones, analizando. El prota menciona que es cierto, que tiene un sistema, y el sistema debe tener alguna solución. En ese momento, le llegan 2 opciones. La primera es vivir en la sala de monitores, y la tasa de supervivencia es del 95%, pero morirá de hambre en 2 días. La opción 2 es usar un conductor en la siguiente habitación, que llevará al sótano y salvar a su hermana. Pero la tasa de supervivencia es del 5%, y si se cumple esa opción, la recompensa será de 1000 puntos. Entonces, el prota empieza a maldecir, y le pregunta al sistema que qué son esas opciones. Que si acaso quieren que él se muera. Pero después se da cuenta que hay un mapa del sótano, y hay una entrada a la habitación de lavado, a 50 metros a la izquierda, y se sigue preguntando que cómo podrá salir. Que si acaso quiere que él muera. Pero en ese momento, ve una escoba, y menciona que puede usar eso, y quitándole la escobilla de abajo, sujeta el palo, y lo cruza en medio de la puerta. El prota se pone muy serio, y activa su habilidad de creación casera, pero, en ese momento, entra la doctora Lee, y el prota sigue trabajando en lo que hace. Y en el instante que la doctora se lanza, el prota, con el arma que creó, con el cuchillo, el palo y la cinta pegante, se la clavó en la cara, e hizo que le explote, y riéndose menciona que los esperará a todos los que quieran ir. En ese momento, le llega una notificación: lanzallamaradas, arma de nivel D, con una L. Anza de fuego, en el mango unido a la hoja, y puede cortar fácilmente la carne de las criaturas, al desprender el calor. Y también el prota menciona que gastó 100 puntos por el aceite, y el cuchillo de hierro se transformaron en lo que él necesitaba, y además 100 puntos para desarmar la caja y hacer una armadura que pueda resistir las mordidas. No está nada mal. Y dice que ahora que están todos atascados, no le culpen por no ser cortés, porque matará a cualquiera que se atraviese en su camino para salvar a su hermana. Pero luego de unos minutos de haber acabado con todos, empieza a vomitar, pero menciona que por fin está fuera, y se pregunta que si ya no habrá más zombies. Y dice que cree que esos eran los únicos, y acaba con el último, y vuelve a mencionar que no importa quién sea, nadie evitará que salve a su hermana.
Pero, unos minutos después, en el cuarto de lavado, ve que la puerta está muy maloliente, y le dice al sistema, que obviamente, no va a entrar por ahí. Pero, el sistema le dice, que es el único camino para llegar al segundo piso. Entonces, el prota dice, que hará lo que sea por su hermana, pero inmediatamente, pone el pie en la entrada, se resbala. Y menciona, que la armadura salió volando, pero, para su suerte, cayó en un montón de ropas sucias, y cuando levanta la mirada, ve que unos guardias fuertemente armados y equipados, llevan a su hermana con cadenas. Entonces, uno de los guardias dice, que el equipo Grim Reaper, se está reportando, y otro menciona, que su objetivo es evacuar de forma segura, y uno de los de adelante, se pregunta, que qué está pasando. Que si acaso, es que el cuartel general no los escucha. Entonces, empieza a maldecir, y menciona, que al parecer no pueden comunicarse, y el de al lado, le dice a Johnson, que esa misión parece demasiado fácil. Ya, que el objetivo no pone resistencia. Pero Johnson le dice, que no esperaba que la especie de los mutante, fuera en realidad una niña. Entonces, llega una chica, que le dice a los soldados que se concentren, y Johnson menciona, que es la jefa de pelotón. También, le pide que se comunique con la sede de inmediato, porque presiente que algo está mal. En ese momento sale el prota, y le grita a su hermana. La líder les dice que se detengan, entonces, el prota les grita que son unos malditos bastardos, pero, cuando le pregunta que a dónde llevan a su hermana, alguien lo ala, y le tapa la boca. El prota se pregunta, que quién le habrá atrapado. Y se pregunta, que si es un zombie. En ese momento, la líder del escuadrón le dice, que registren la habitación. Pero, la hermanita del prota se queda pensativa, ya, que el prota mencionó su nombre, y en ese momento, siente que debe hacer algo. Entonces, le corta la cabeza a uno de los guardias, exactamente, a Johnson, y los demás empiezan a disparar. Pero ella, se escapó por la ventilación, y uno se pregunta, que cómo diablos hizo eso. Pero en ese momento, viene una multitud gigante de zombies, hacia los guardias, y uno de ellos menciona, que los disparos atrajeron a más zombies, y en ese momento empiezan a disparar. La líder del escuadrón, que está muy sexy, se dio cuenta que a uno de ellos lo mordieron, mientras que el prota sigue tranquilo, y el que está detrás dice, que ese era su destino. Y al parecer, los lobos hambrientos, estarán seguros por ese día. Entonces, el prota se da cuenta que no es un zombie, y en ese momento, cuando mira hacia atrás, se da cuenta que es el guardia Shang, el mismo, que empieza a reírse, y le dice, que se alegra de ver su maldita expresión, ya, que es un ridículo, y le pregunta, que qué hace en ese lugar. El prota le dice, que su hermana tuvo una operación, y también le pregunta, que qué son esas cosas. El guardia le dice, que no sabe lo que son, pero, en las noticias decían, que irían a la guerra con la Alianza Bendita, y como resultado, alguien detonó una bomba de un virus, y los que estaban fuera, se hicieron muertos, y afecta más a las personas con chips integrados. Y el prota se pregunta, que cómo así, y menciona, que entonces su hermana. Pero, el guardia le dice, que la situación de su hermana es un poco especial, ya, que después de que la llevó al sótano, se encontraba bien, y luego unos soldados la capturaron, y el prota le pregunta, que cómo así. Pero en ese momento, un zombie se da cuenta que ellos están ahí, y el seguridad le dice al prota, que al parecer no podrá ir, y el prota, vuelve y menciona que los notaron, y le pregunta, que qué van a hacer. Pero Shang le dice, que él, fue mordido, y le muestra su cicatriz, y el prota se queda en silencio, pero le dice que no puede ser, porque él, aún debe vivir, y debe haber alguna manera. Entonces, el guardia le dice que escuche, ya, que él vio a otros seres ser mordidos, y al final, era lo mismo, y le menciona al prota, que él trabajó demasiado duro para cuidar a su hermana esos últimos meses, y en su opinión, él es una buena persona, y por tanto, le conseguirá un poco de tiempo, y le pide que salga por la puerta trasera, y encuentre a su hermana, y que viva. El prota empieza a llorar, y le dice a Shang, que lo siente. Y mientras el prota corre, Shang menciona, que ese apestoso niño, pidió un préstamo al hospital para salvar a su hermana, y él, no puede evitar morir, así que hará lo mismo, y lo ayudará a vivir. Y menciona, que el mundo está cambiando, y mientras se lo comen, le desea al prota, que espera que sobreviva. En ese momento, el sistema le envía unas notificaciones al prota. Detección de melanoma cercana, se ha detectado una dosis de recuperación, y la otra notificación tiene dos opciones. La opción A, es salir por el sótano del instituto.
bajando por una escalera con cadáveres, y la tasa de supervivencia es del 90%. Pero la opción B es dirigirse al laboratorio, buscar la dosis que salva a su hermana y encontrarla, pero la tasa de supervivencia es del 15%. El prota, muy enojado, solo le pregunta al sistema que dónde está su hermana. Pero el sistema le dice que si elige la opción A, hay más probabilidades de sobrevivir, y además, se le conseguirá al usuario un mapa. Pero, se detectó que el camino B está lleno de zombies, y hay una desventaja del terreno, y el usuario no cuenta con poder de combate suficiente, y se recomienda abandonar el camino. El prota le dice al sistema que se calle, y elige el camino B, ya que no piensa defraudar a su hermanita. Entonces, empieza a luchar contra todos los zombies, y mientras los mata uno por uno. Pero, dado un momento más adelante, su arma llega al límite, y él menciona que no puede ser, porque aunque hay armas para seguirlo, no puede comprarla en ese momento. Pero, le llegó una notificación que dice, al llegar al destino, la cura está en el laboratorio, y frente a él, puede ver el suero de la melanoma. Pero en ese momento, desciende una chica, y podemos ver que es su hermana, y cuando ya lo va a atacar, el prota sin más, se pone feliz, y le dice que al fin, y la abraza. Pero en ese momento, su hermana siente un gran dolor en su cabeza, y el prota le pregunta al sistema que qué le sucede a su hermana. Pero el sistema dice que tiene un error en el cálculo, y no se tiene una respuesta definitiva. Pero, se recomienda que utilice el suero de transfusión de sangre. Entonces, el prota se pregunta, ¿transfusión de sangre? Y tomando el suero menciona que comprende, pero ahí mismo, llega una advertencia del laboratorio, ya que si se roban la muestra, el instituto se autodestruirá, y va a explotar. Pero, la hermana del prota sigue gruñendo, y se lanza hacia él. Pero en ese momento, el prota le clava el suero en el cuello, y mientras su hermana llora, el prota menciona que al parecer funcionó, pero suena una alarma que dice, salgan del edificio, rápidamente, y le llega una notificación, ha completado la misión de salvar a el sujeto hermana. Efecto, se interrumpe temporalmente, la mutación de su hermana, obtiene 1000 puntos, y un mapa de refugio. Entonces ahí, le llega otra notificación. Opción de supervivencia. 1. Abandonar al sujeto hermana, y escapar del centro médico, tasa de supervivencia, 100%. Opción 2. Huir hasta el cuarto de servicio del Instituto de Investigación Subterráneo, y usar el mapa de refugio para protegerse en la explosión. Tasa de supervivencia, 40.3%. Y tenga en cuenta que ese lugar no es una base de refugio adecuada, amplíe su base a voluntad, para afectar su puntuación en esa misión. El prota menciona que es un maldito sistema, y elegirá la opción 2, que le dé el mapa rápidamente. Entonces, llevando a su hermana en brazos, se pregunta que si acaso pueden las puertas de ese llamado refugio soportar la explosión. Y le pregunta al sistema, y le dice que no le mienta. Pero, el edificio vuelve a decir que se autodestruirá en 9 minutos, y en ese momento, aparece la líder del escuadrón pidiendo ayuda. Entonces, el prota la saluda, y le pregunta que si está herida. Y le dice que por el momento, paren la guerra, ya que el edificio está a punto de explotar, y mejor, escapen juntos. En ese momento, le llega una notificación que dice, debido a un problema, no se puede detectar exactamente la posición, pero, se detectó un zombie mutante cerca, y se recomienda evacuar rápidamente. El prota se pregunta que dónde está el zombie. Pero en ese momento, la líder del escuadrón se rompe su blusa, y el prota se pregunta que qué está haciendo. Y poniéndole la mano en el hombro, le pide que por favor escuche, y poniéndose muy serio le dice que ese lugar es muy peligroso, y además, hay un zombie mutante cerca, y le dice que no se preocupe, porque él está ahí. Entonces la líder del escuadrón le pasa la lengua por su cara, y el prota, abriendo un ojo, le pregunta a la señora que por quién lo estará viendo. Y le dice que no hay necesidad de hacer eso, pero, cuando él abre sus ojos, con lo que se encuentra es algo bastante hermoso, digamos. El prota se pregunta que qué es eso. Pero en ese momento, el prota le cierra la puerta, y le dice que se vaya. Y le llega una notificación que dice que ese es un mutante de nivel muy peligroso, y es muy alto. Pero en ese momento, el zombie vuelve a entrar, y el prota le dice que no venga, que se aleje. Entonces, le pide ayuda a alguien, y desesperado dice que quiere usar sus puntos para. Pero, el sistema le dice que no hay suficientes materiales para sintetizar, y en ese momento,
el prota dice que está atrapado, y se pregunta que si acaso esa vez, él va a morir. Pero en ese momento, se despierta su hermana, y le hace un ataque al zombi que lo destruye. Y el edificio vuelve a mencionar que se autodestruirá en 3 minutos, mientras que la hermanita celosa del prota le dice al monstruo que no toque a su hermano. Mientras que el prota se pregunta que por qué su hermana es tan fuerte. Pero, se da cuenta que el zombi no está muerto, y le dice a su hermana que huyan, y el edificio vuelve a decir que resta en 2 minutos antes de la explosión, y cuando baja por 59 segundos, sigue corriendo, 24 segundos, dice que lo logró, y a los 13 segundos, ya está dentro, pero, el zombi sigue detrás, y a los 8 segundos, empieza a maldecir, pero en ese momento, activa algo en su mano, y cuando queda un segundo, le dice que surja, y le dice al sistema que utilice esos 500 puntos, y despliegue el refugio de emergencia. Después de la explosión, podemos ver que desde fuera del hospital, se ve un gran fuego, y hay muchos zombies, pero, en el segundo piso, del sótano del hospital, reaparece el prota, y sorprendido menciona que está vivo, pero se pregunta que qué es eso. Y en ese momento, le llega una notificación. Felicidades, su refugio Level 1, se compuso. El sótano, se transformó en un refugio resistente a la explosión, y se ha confirmado, el fin del mundo. El prota se pregunta que si acaso, ese es el refugio contra el fin del mundo. Y en ese momento, le llega otra notificación. Felicidades por refugiarse con éxito, y por obtener el refugio brindado por el sistema. Se solicita actualizar, para ampliar el refugio. El sistema es actualmente Level 1, actualice, para mejorar. El prota le pregunta al sistema que si no siente que el refugio está en muy mal estado. Y también menciona que es extraño, porque la señal estaba inestable, y ya está mejorando. Y el prota ve que su hermanita está tirada en el suelo. Pero, 10 minutos después, el prota decide gastar 50 puntos reparando la computadora. Después de repararla, el prota se pregunta que cómo, con una señal tan pobre, la computadora puede ser mejorada y optimizar la red. Y menciona que esa es una habilidad asombrosa. Entonces, le pregunta al sistema que cuál es la situación de su hermana. Y el sistema le dice que el suero retrasó temporalmente la mutación mixta de la melanoma. Y el virus del microchip. Y el prota dice que dado a que existe ese suero, seguro, se podrá salvar los zombies de afuera, pero, el sistema le dice que ese tipo de suero no tendría efecto en personas ya infectadas con el virus. Y solo pueden ingerirlo las personas con el proceso de mutación combinada, con la melanoma, y dice que cuando la mutación se completa, los zombies son más fuertes y más aterradores que una especie variante, y las personas con el virus y la enfermedad melanoma se llaman variantes. Y esa es la forma zombie mutante ordinaria, y el variante con melanoma es otra especie. Y una vez que una variante con melanoma nace, se sube a la parte superior de la cadena alimenticia. Y el prota se pregunta que si con especie variante se refiere a la mujer, soldado especial, que acaba de transformarse. También se pregunta que si entonces el suero solo retrasó temporalmente la enfermedad de su hermana. Tendrá que encontrar una manera que su hermana no se transforme en un monstruo. Y dice que ahora que tiene conexión a Internet, primero llamará a la policía y el país. Definitivamente podrá resolver el problema, pero, cuando entra a la red, se encuentra con unos videos que lo dejan aterrado, ya que hay bastantes zombies, y todo se está quemando en la ciudad, y él se pregunta que si acaso ese es el fin del mundo. Entonces, se pregunta que qué debe hacer, ya que su hermana no sobrevivirá si no encuentra una manera de curarla, y le pregunta al sistema que qué puede hacer para salvar a su hermana. El sistema le dice que el refugio apocalíptico no tiene capacidad. Y solo, elevando el refugio al nivel 5, y desbloqueando, y construyendo, un centro de investigación de vacuna, se puede fabricar una cura para su hermana. Entonces, el prota se pregunta que cómo, que level 5. Y decide echar un vistazo al nivel de su refugio. En ese momento, podemos ver toda la información del prota, y todas las cosas que tiene que hacer. Puntos, 550. Anfitrión, level 12. Títulos, líder de refugio, level 1. Para futuros refugiados, número de refugiados, 2 de 10.
Objetivos: construir un refugio que refugie entre 10.000 personas. Poder: C+. Resistencia: B-. Agilidad: B+. Inteligencia: C-. Encanto: C+. Especie: humano. Estado: saludable. No se han encontrado residuos del virus. Y en ese momento, también le dicen que refugio se encuentra estable. Y tiene 2 ductos de ventilación dañados. 3 salones no disponibles. Cantina no disponible. La sala de generación no disponible. Y el sistema le dice que debido al apocalipsis, no se cuenta con recursos suficientes para mejorar. Y tendrá que trabajar duro y mejorar su título y nivel para mejorar el refugio. Entonces, el prota menciona al sistema, que siente que se está burlando de él, y el sistema le dice que actualmente solo se puede comprar los siguientes objetos. Y por tanto, actualizar el refugio para mejorarlo a nivel 2. Y lo que tiene que comprar es una bomba de agua, costo 400 puntos. Un salón, 500 puntos. Una armadura de combate sintética, 3.500 puntos. Cantina, costo 600 puntos. Generador eléctrico, costo 500 puntos. Conducto de ventilación, 200 puntos. Rifle M. Gauss, costo 4.000 puntos. Chuchuman, 2.000 puntos. Y lingote de metal sintético, costo 30 puntos. Entonces, el prota menciona que las cosas de esa tienda solo son muy costosas. Y también son muy raras, y se pregunta qué querrá decir con que la tubería de ventilación está gravemente dañada. Entonces, el sistema le dice que la explosión dañó el conducto de ventilación, y si no se repara en poco tiempo, el refugio quedará sin aire en 5 horas, lo que causará que el anfitrión se asfixie, y se recomienda cambiar el conducto de ventilación por uno de la tienda del sistema. Y el prota menciona que quería comprar los lingotes, pero no hay manera, y supone que tendrá que cambiarlo. Entonces, utiliza 30 puntos para la reparación de los conductos de ventilación, y el prota menciona que hay muchas trampas en el sistema. Entonces, le llega una notificación: el conducto se ha reparado exitosamente, la finalización de la tarea recompensa al anfitrión con 2 puntos de reputación. Entonces, el prota menciona que eso es genial, porque puede modificar, y mejorar, y reparar objetos. Y al mismo tiempo, completar tareas del sistema, y de esa manera, puede crear los mismos objetos que se compraban antes del apocalipsis sin tener que salir de ahí. Y mientras lo hace, completa misiones y ahorra dinero. Y así, comprará los objetos de la tienda y tendrá tecnología a gran escala. Entonces el prota menciona que llegará muy rápido al level 5 y se pone a transformar un papel de baño. También, transforma un aceite lubricante, el cual le da un punto. Entonces, el prota se pregunta qué le pasará a su hermana. Porque parece haberlo olvidado todo. Entonces, el sistema le dice que no hay datos suficiente para juzgar, y según la prueba, parte de su inteligencia y memoria han descendido al nivel de una niña de 7 años. Pero, aún recuerda al anfitrión que es su hermano. Entonces, el prota se pone muy triste, y menciona que ahora ella tiene 7 años. Y apretando el pote de lubricante menciona que no importa, porque mientras esté vivo, tratará de encontrar la cura de su hermana, y convertirla de nuevo en una chica normal, y en ese momento, el líquido del aceite cae en su pantalón, y su hermana despierta. Y pone una mirada un poco rara. Entonces en ese momento, el prota, con una cara parecida al tonto viejo del principio, le dice a su hermana que no es lo que ella piensa, que la aplicación de su hermano no es lo que ella cree. Y su hermana le pregunta que qué es lo que él cree que ella piensa. Mientras que el prota menciona que se acabó la imagen perfecta que tenía su hermana durante tantos años, y en ese momento fue destruida. Al día siguiente, podemos ver que llegan unas personas al hospital, y están hablando. Una menciona que es el equipo Lee, y el capitán adjunto perdió la señal cuando desapareció en ese hospital. Pero otra, con un rastreador, menciona que la señal de vida todavía está activa, y en ese momento, empiezan a bajar del helicóptero, y dice que el DEAT Team ha sido enviado. Por otro lado, la hermana del prota lo ve de una forma extraña, y le dice que es un pervertido. El prota sigue muy preocupado, y vuelve a mencionar que su vida se acabó, y su reputación ha sido arruinada, y se pregunta que cómo debería enfrentarse a su hermana en el futuro.
Entonces, poniendo una cara particularmente rara, le dice a su hermana que lo escuche y deje que le explique. Pero, en ese momento, su hermana se quedó dormida. Por otro lado, el prota menciona que parece que no importa qué tan grande esté, todavía parece una niña. En ese momento, le llega una notificación. Enhorabuena a los refugiados en el último día. Debido a que sobrevivieron su primer día, ganaron el sorteo de novatos, solo una oportunidad. El prota se pregunta que qué es eso. Y se pregunta que si acaso por sobrevivir un día se considera un éxito. Y en la realidad, la recompensa es una lotería. Entonces, le llega otra notificación. Nuevo lanzamiento de tarea, compra los planos de la sala de generadores, y construye la sala de generadores. Recompensa, 100 puntos. El prota se pregunta que si acaso la tarea es de unos planos. Y también se pregunta que si acaso habrá otro método, de acuerdo con el rendimiento de la tarea del sistema. ¿Cómo? Pero en ese momento, dice que necesita usar la lotería primero, y verá si puede obtener el plano, pero cuando oprimió el botón, obtuvo una vacuna. Y menciona que recuerda que esa vacuna es muy costosa en la tienda, y eso es genial, pero, desafortunadamente no es un plano. Más adelante, se pregunta que si acaso puede esa vacuna curar a los zombies. Y dice que si se produce en masa, entonces, eso salvaría el fin del mundo. Entonces le llega otra notificación. La vacuna suprime el virus del chip y fortalece la resistencia del cuerpo al implante, pero no puede curar a zombies y convertirlos de nuevo en seres humanos, y solo se pueden adquirir y producir en el refugio de nivel 5, de lo contrario, una gran cantidad de puntos serán necesarios para poder canjear el nivel de refugio en la tienda. Entonces, el prota menciona que al parecer así es que funciona, pero los puntos son muy difíciles de obtener, y la tienda es muy costosa, así que primero se aplicará una inyección, porque después de todo, le importa su vida, y le pregunta al sistema que si puede reparar el generador del hospital en la parte subterránea, para que se convierta en la fuente de energía del refugio. El sistema le dice que sí, pero el núcleo de energía de la sala de generación de energía fue destruido, y sin embargo, hay un núcleo de energía de respaldo en la sala del decano, en el piso 16 del Departamento de Investigación Científica del hospital, y el prota se pregunta que si es en serio. En ese momento, el sistema le dice que es hora de seleccionar una decisión. La primera es comprar los planos de la sala de generadores y construir la sala de generador, el mismo. La recompensa será de 100 puntos y la tasa de supervivencia es del 100%. La número 2 es reparar la sala de generación de energía del Instituto de Investigación Subterráneo e ir al piso 16 del Departamento de Investigación Científico para encontrar el núcleo de energía. Recompensa, 900 puntos. Prestigio, más 10. Experiencia, 1000. Tasa de supervivencia, del 10%. Entonces, el prota dice que de acuerdo, porque así, podrá ahorrar puntos, para comprar otro plano, y mucho más. Con un aspecto bastante raro menciona, que si ese refugio se establece para reclutar personas sobrevivientes, no sería él, el director. ¿Y qué decisión del sistema debería implementarse en el refugio en ese momento? Y además se pregunta, 900 puntos. Y menciona que serían una bendición, porque incluso podría reclutar a bellas damas supervivientes, entonces, botando sangre por la nariz, al estilo Sanji. Menciona que no debería poner su mente en los negocios, porque asumir la responsabilidad, como salvación de la humanidad, y convertirse en un gran director, y además tener muchas bellezas. Eso es lo que necesita, y el primer paso debe ser solucionar el problema de la alimentación. Y en los últimos días, comer es el primer problema, y también quiere tener a muchas más bellezas. Mientras que su hermana le miraba, le volvió a decir que él es un pervertido. Pero, el prota con su cara extraña, nuevamente le dice a su hermana que no lo malinterprete, y le dice que le escuche, que tiene que explicarle. Pero su hermana le dice que no. Más adelante, en la tarde siguiente en el hospital, podemos ver que alguien está levantando una tapa de alcantarilla, y es el prota, que menciona que esa vez, el objetivo es el generador eléctrico del Departamento de Investigación de Ciencia, en el piso 16, de la oficina del decano, del hospital. Y se pregunta que cómo es que el hospital tiene de todo.
y hay un departamento de investigación científica, e incluso, un instituto de investigación subterránea. Y el prota dice que para evitar problemas y encuentros inesperados, solo puede ingresar por el suelo, desde el pasaje de emergencia. Y ese es el momento indicado. Entonces le dice a su hermana que le dé su mano, pero su hermana se ve que está bastante cansada. El prota está muy serio y menciona que necesita pensar en algo, pero en ese momento, su hermanita le ala la ropa y le dice que no se vaya, porque ella tiene mucho miedo. Entonces, el prota menciona que no importa qué tan fuerte sea la influencia del virus, ella sigue siendo una niña y entonces sobrevivirán juntos como hermanos. En ese mismo instante, alguien estaba pidiendo ayuda y pedía que lo salve, y el prota menciona que ese es el verdadero infierno. Y si quiere hacer algo, tiene que salvar a su hermana primero. Entonces, toma a su hermanita del brazo y se van caminando. Y el prota menciona que luego del apocalipsis, solo puede confiar en su hermana en el futuro. Y no importa quién se interponga, protegerá a su hermana. En ese momento, aparece un zombi ya conocido. El prota se sorprende y menciona que es el viejo Shang, y dice que después de la mutación, parece que llegó hasta ahí. Muy triste, le da las gracias al viejo Shang por darle la oportunidad de vivir, y dice que no dejará que el virus continúe profanando su cuerpo. Pero, al otro lado del hospital, en el techo de cierto edificio, podemos ver que hay un montón de zombies, y también hay unos guardias fuertemente armados que están disparando a discreción. También una chica muy linda, que es la capitán del 8º Escuadrón de Equipo de Operaciones Especiales de Gobierno, Reaper Li Jin. Y esta misma le dice a sus hombres que paren el fuego, y en ese momento lanza algo extraño de su mano y mata a un zombi, y con su metralleta le vuela la cabeza a otro. Alguien iba a tirar, pero un guardia le dice al recién llegado que se detenga, porque dado a que la capitana ha atacado, significa que no es necesario que ellos ayuden, y le dice que solo admire el estilo de lucha heroico del líder del equipo de operaciones especiales más fuertes, Reaper Li Jin, en acción. Pero unos minutos después, podemos ver que la líder del escuadrón mató a todos los zombies, y los guardias mencionan que es increíble, tanto que merece ser llamada el dios de la muerte invencible, pero uno menciona que todavía parece tener defectos, y dice que, por ejemplo, su vista es buena, y otro le pregunta que qué. Y en ese momento, la líder le dice a ellos dos, en realidad parecen vagos, y les ordena que le sigan el ritmo. Mientras que el guardia sigue diciendo que ella tiene una característica, un poco, pero en ese momento, un guardia le dice a la capitana que el objetivo ha comenzado a moverse cerca de ahí. Y ella dice que parece que su deslumbrante suerte es buena ese día, y no es muy bueno decirlo en ese momento, porque cuando el enemigo se encuentre contra el equipo Reaper de la capitana Li Jin, todos mueren, y en ese momento, la capitana le dice que vayan y completen la misión, y que regresen victoriosos. Por otro lado, el prota menciona que tiene que sobrevivir como sea, y gracias al sistema, puede lograrlo, porque le permite hacer cualquier cosa, como ese cuchillo justo hace unas horas. Y hace unas horas, estuvo pasando inventario, y menciona que solo se registró unas cajas de fideo instantáneo, y 32 quesadillas en el almacenamiento. Y la comida solo podrá durar una semana, pero el agua no es suficiente, y parece que tiene que buscar agua, y más comida, y también tiene que rehacer un arma, que pueda ser combinado por 3 partes, pero menciona que lo olvidará. Y ese día tomará un descanso, y pensará en esas cosas, el próximo día. Entonces, el prota sostiene a su hermanita, y le dice que no se tome toda el agua, porque tiene que durar un día, y en ese momento, ve una notificación, y se da cuenta que hay nuevos puntos de atributos, y punto de talentos disponibles. Entonces, le da a talento, y en ese momento, le aparece una ventana, que contiene una cantidad exagerada de información. Pero, leeremos lo más sencillo: atributo, 1 punto, talento, fuerza, C+, resistencia, D-, agilidad, B+, inteligencia, C-, encanto, C+, y menciona que en realidad es un sistema Tianfu, y si lo piensa bien, el talento para las armas es muy bueno, pero es difícil conseguir armas en su país en ese momento. Y por cierto, recuerdo haber jugado un juego de chatarra, y hay un conjunto de talentos, que es el más adecuado para su capacidad de supervivencia. Y primero, agregará fuerza, luego necesitará un arma nueva, y escogió el talento Master of Kung Fu.
Level 1, y Superman Level 1, entonces, le llega una notificación, Shape Master of Kung Fu, instalado, potenciador de fuerza, C+, cuchillo de llamas, de clase C. Y la hoja, se puede utilizar envuelta en llamas, y puede apuntar específicamente a los enemigos, y mientras el prota menciona, que en tiempos difíciles necesitará armas y recursos, empieza a recordar cómo fue su vida con el seguridad del hospital. Ya, que él siempre le preguntaba, por su hermana, y el prota le decía que solo salía del trabajo, y cosas así. Y en ese momento, el prota se pone serio, y mientras enciende su arma, y le da las gracias al seguridad por cuidar a su hermana todo ese tiempo, le dice al sistema, que consuma 10 puntos, para transformar el cuchillo en fuego, y en ese momento, le dice adiós, a Shang, y de un ataque, lo aseguró, y llorando menciona, que siempre protegerá a su hermana. Más adelante, el prota sigue caminando, y menciona, que el chip Kung Fu Master, le permite mejorar su eficiencia en varias armas, y en combate cuerpo a cuerpo, el chip del sistema lo hace más fuerte, y su fuerza ha aumentado mucho, con el poder del talento Superman. Y parece que no es adecuado quedarse en ese lugar mucho tiempo, entonces, le dice a su hermanita que vayan, porque su objetivo es el generador de energía en el piso 16, del Departamento de Investigación Científico del Decano. Por otro lado, podemos ver que hay una situación un poco peculiar, en el pasillo del 7º piso, y es que un tipo con un bate va corriendo, sujetando una bella dama, y le dice, que trabajen duro, porque las escaleras ya están de frente. La chica le dice, que está bien, y mientras él se ríe, menciona, que está bien, y no esperaba que la flor de la escuela necesitara su ayuda en ese momento, y cuando se escapen, le declarará su amor, y regresarán a su ciudad natal para casarse. Pero en ese momento, hasta el narrador comenta, que cree que no se va a poder, y frente a él, aparece un zombie, que no duda para morderlo. Pero en ese momento, él le pide a la chica que lo salve, y ella le dice que no, que la deje ir, pero el tipo le pregunta, que porque ya no lo quiere. Y en ese momento, ella hasta desgarra su vestido, logrando excitarme bastante, y le dice, que si no fuera por el fin del mundo, que si cree, que la flor de esa escuela acaso quisiera verlo. Pero, para ella es tarde, y también la muerden. Por otro lado, podemos ver a un tipo, que dice que esos dos idiotas murieron mordidos, y parece que el pasillo de la izquierda está bloqueado, pero sin embargo, se llevaron algunos zombies como contribución. En ese momento, podemos ver que un gordito dice, que qué jodida mala suerte tiene, porque se encontró con ese tipo de persona, cuando fue a Bluebird, para curar una enfermedad. Y en ese momento, podemos ver, que su subordinado le dice al señor Lee, que todos dependen de él. Pero él dice, que ese pequeño tiene que ir al pasillo de la derecha, para explorar el camino. Entonces, una chica se enoja, y le pregunta que por qué su hermano. Y Lee le dice, que no necesitan gente inútil. Y una chica muy sudada, se pone de pie, y le dice que espere, porque no está bien. Y todavía solo es un niño, y menciona que ella es la secretaria del decano, y conoce bien ese edificio, y también, hay una gran cantidad de zombies en el lado derecho. Entonces, Lee se sonroja un poco, y se pregunta que si no es la secretaria Sara. Pero en ese momento, Lee dice, que ya que la secretaria Sara es tan justa, que por qué no va ella misma. Pero la secretaria dice, que ella no quiso decir eso, y el subordinado, le dice que sí, y le pregunta, que qué le parece. Porque aunque se haya abstenido de votar, los pocos, deben obedecer a la mayoría. Y una tipa, de pelo amarillo le dice que sí, porque si todo el mundo discute a través del voto democrático. Pero Sara se pregunta, que por qué. Y cerrando los ojos, le pregunta a Dios, que qué puede hacer, para ella no ir, y tampoco dejar ir al pequeño. Pero el empresario le pregunta, que si acaso pretende ser inocente en los últimos días. Y le recuerda, que llegó tarde gracias a ella, y en ese momento el empresario le dice al subordinado, que lo tire ya. Y el tipo agarra al niño y lo lanza, y su hermana, le grita a su hermano, y el chico, le pide ayuda. Pero en ese momento, Lee menciona, que no es bueno, porque ese mocoso atrajo a la atención de uno, y en ese momento, el zombi intenta comérselo, mientras que el empresario, le tapa la boca a la hermana del chico, y le dice que se calle, y le pregunta, que si acaso los quiere matar a todos. Pero el zombi, le rasgó una mano al chico con su lengua, y en ese momento, llega el prota, y le pregunta al pequeño, que si está bien. Entonces, la chica cae de rodilla, y le pregunta a Dios, que si acaso él logró oír su voz, y envió a tal guerrero para ayudarlos. El prota, por su lado, empieza a contar, y ve que hay 5 zombies, pero alguien grita, que los zombies están ahí, que empiecen a correr.
y la chica se pregunta que por qué el prota no corre, mientras que el prota menciona que son 5 zombies normales, y él puede hacerlo. Entonces, activa maestro de Kung Fu, y exhalando un poco de aire, los ataca a todos, de unos cuantos pasos. Cosa que hizo que la chica se excite un poco, y mencionó que él es muy bueno peleando, y se pregunta que cómo puede ser tan fuerte. Que si acaso sigue siendo humano. Que su técnica es refinada y hermosa, y es como una bailarina, volando en Wai Chong, y cayendo al piso muy mojada. Menciona que es demasiado fuerte. Pero en ese momento, una mujer le dice al señor Lee que están ahí, y le preguntan que qué están haciendo. Que si acaso no ven que tienen que irse, y la chica del pelo azul está bastante sorprendida, mientras que la vieja le pregunta que por qué no están corriendo. Pero cuando ella ve, se sorprende, porque todos los zombies están muertos. Mientras que la chica está bastante extasiada. Y menciona que es increíble. Porque después de unos momentos de lucha horrible, logró derrotarlos con una terrible fuerza, y en ese momento la chica del pelo azul gira hacia atrás, y pregunta que quiénes son. Mientras que el subordinado le dice al presidente Lee que corra, y asustado grita que no vayan, que no lo maten. Pero más adelante, menciona que ya no puede correr más, y se pregunta que si acaso no lo siguieron. Pero en ese momento también se pregunta que por qué hay tanta niebla. Y hay una chica que le pregunta al chico guapo que si acaso va a jugar. Y le dice que necesita ayuda, y el tipo se sorprende, y menciona que es una belleza, y cuando él se acerca, y le dice que no tenga miedo, que la protegerá. En ese momento, ella saca algo de su estómago, y se lo clava. Por otro lado, el prota se ríe, y les dice que lo siente, porque ha pasado demasiado tiempo, desde que se encontró con seres humanos, y está un poco nervioso, y les dice, hola, su nombre es Liu Feng, y esa es su hermanita, y Sara se pregunta que si acaso ha pasado tiempo desde que se encontró con alguien. Y ha estado matando zombies todo ese tiempo, y dice que no, él es un niño maestro. Mientras que una vieja le pregunta que cómo está afuera, que si acaso el gobierno los va a salvar. Pero él le dice que el gobierno se ha derrumbado, y hay zombies fuera del hospital, cosa que hizo que la vieja casi se muera de un susto. Pero en ese momento el prota le pregunta a Sara que si sabe dónde están las escaleras. Porque quiere subir al piso 16, y ella se sorprende, porque le habló, y le dice que sí, pero ahí mismo llega el empresario, y dice a todos que no escuchen sus tonterías, porque el ejército es muy fuerte, y le pregunta que cómo podrían ser vencidos. Y dice que él solo quiere mentirles para subir al piso 16, y no morir. Pero el prota, muy serio, le dice que los teléfonos no pueden comunicarse, y ya han pasado 24 horas desde la última mutación de zombies, y le pregunta que qué ha pasado con el ejército del gobierno. Y el empresario le dice que el gobierno militar está luchando, y eso es solo por el momento, y no dejarán que los zombies ganen, y ellos estarán ahí en un momento. Pero la chica menciona que si desde el principio hasta ese momento, los teléfonos no pueden comunicarse, realmente, es el fin del mundo, mientras que el prota le dice que entonces puede bajar él solo a comprobar lo que le dice, y también le pregunta a los hermanos del cabello azul que si están bien. Y la chica le da las gracias por salvar a su hermano, y el prota le dice que de nada. Y en ese momento el empresario se enoja y le dice que le está hablando, y el prota le da un puñetazo que lo arrastra unos cuantos metros sobre el suelo, y el empresario le pregunta que cómo se atreve a pegarle. Y el prota le pregunta que si acaso cree que no vio lo que le hizo a ese pequeño y a su hermana. Y se atreve a tocarlo con sus manos sucias. Pero el empresario se enoja, y en ese momento llega su subordinado, y le dice que él solía humillarlo, y tratarlo como un perro. Y el empresario le dice que llegó justo a tiempo, que le enseñe una lección a ese joven, pero en ese momento el empleado lo muerde. Y el prota le dice a los chicos que huyan, pero en ese momento le llega una notificación. La detección muestra localizado un tipo de zombie mutante que tiene un alto riesgo de combate, y en ese momento, el prota menciona que al parecer la mutación zombie de ese tipo es una crisis. Entonces, el monstruo le lanza un ataque, que el prota se arrastra por el suelo, pero lo pudo esquivar. Y menciona que el poder de un monstruo mutante es muy superior, y se pregunta que por qué tendrá una extraña sensación. Y en ese momento, llega alguien, y él pregunta que quién es. Y cuando lanza un ataque, lo detienen, y el prota se pregunta que si acaso está atorado. Y en ese momento, un gran rugido de una bocota sale frente a él, pero el prota dice que no lo subestime,
y le lanza un ataque en el pecho, y se da cuenta que es una mujer, y dice que no, es otra mutación más, pero la hermanita le agarra la lengua, y en ese momento, entra la líder del equipo Reaper, destrozando una ventana, y disparando inmediatamente. Y mientras le vuela la cabeza a un zombie, se da cuenta que aún no está muerto, cosa que sorprende un poco al prota, pero ella sigue peleando y con su espada, lo atraviesa. Y en ese momento, los demás del equipo llegan, y le dicen al prota, que no se mueva. Y la líder le dice, que resultó ser quien la controla, y la ha estado buscando durante mucho tiempo, pero el prota le pregunta, que qué quiere hacer. Y menciona que no es bueno, porque es un militar. Y la chica le dice, que su nombre es Lee Sin, la capitana del escuadrón Reaper, y lo siente mucho, porque la chica detrás de él, es su objetivo. Pero en ese momento, aparece el empresario pidiendo ayuda, mientras que los guardias, le dicen al prota que vaya con ellos, sin poner resistencia, pero en ese momento, un guardia escanea al empresario, y le dice a la capitana, que está infectado, pero el empresario le dice, que lo mordieron maldita sea. Y ellos, llegan muy tarde, y les pregunta, que si acaso no saben que él, es el amigo del alcalde. Pero en ese momento, la capitana le dice que se retire, y el empresario le dice, que ese hombre acaba de golpearlo, y lo quiere dar de comer a los zombies. El prota se pone muy serio, y le pregunta, que si acaso quiere ser golpeado de nuevo. Y el tipo riendo le dice, que es escoria, que se atrevió a provocarlo a él, un VIP level 2, y le dice al soldado que le dispare. Pero en ese momento, la capitana le apunta la cabeza, y le dice que si habla tonterías de nuevo, al que le dispararán, es a él, y lo dejará sin cabeza. Pero en ese momento, llegan más zombies, pero ella menciona, que es extraño, porque no pueden matarlos, dando disparos a la cabeza. Pero en ese momento, una zombie mató a los dos guardias, y cuando la capitana le dijo, que tengan cuidado, ya era muy tarde, y el prota menciona, que es su oportunidad, entonces, tomó a su hermanita, y a Sara de la mano. Y le dijo a Sara, que abra el camino, y suban al piso 16. Y Sara se sorprendió, porque el héroe recuerda su nombre. Entonces, la capitana le dice que no huya, pero en ese momento, tiene algo un poco exótico frente a ella, y menciona, que son los zombies mutantes, que dijo el Instituto de Investigación. Por otro lado, el prota sigue corriendo, y a Sara, el corazón le late muy rápido, y le pregunta al prota, que si realmente esas personas son tropas del gobierno. Y el prota, le dice que tal vez lo sean, pero solo quieren atrapar a su hermana, y no pueden confiar en ellos. También les dice, que lo lamenta por meterlos en todo eso, y Sara le dice que está bien, que cree en él, que salva a personas sin importar su estatus, y la chica del pelo azul, también le dice que sí, que creen en él, y su nombre es Yaoyia, y le da las gracias, por salvar a su hermano, y el prota menciona, que parecen ser buenas personas, así que puede dejarles que se unan al refugio, y les dice, que gracias por confiar en él. Pero en ese momento, se da cuenta, que el pequeño está mordido, y el prota le dice a Yaoyia, que espere, porque su hermano está mordido en la mano, y fue en ese momento, y está entumecido, y deberían hacer algo. Pero el prota menciona, que hay algo en la neblina, y en ese momento, llega una notificación, se detectan zombies mutantes, el peligro es alto, y hay pocas probabilidades de ganar, y podemos ver, que es un psicópata, que está en el techo, y le llega, otra notificación. Se recomienda que escapen. Algo, se encuentra mirando a todos, en la oscuridad. Entonces, el prota toma de la mano a Sara, y le dice que se mueva, pero ella, Dios, se estremece, porque él, está sujetando su mano, y ella, empieza a exclamar a Dios muchas veces, y menciona que eso es como un sueño, y en su imaginación, crea una escena donde el prota le dice, que por favor la acompañe a tomar el té de la tarde, y en ese momento, el prota, también la toma por la cintura, y ella le dice, que al menos no lo hagan ahí. Pero, cuando el prota la jaló, en ese momento el zombie atacó desde el techo, y el prota le dijo que tenga cuidado, también, que vaya con su hermana, e inmediatamente, el prota le cortó la lengua al zombie, cosa, que puso al zombie a llorar, pero detrás del prota, ya habían dos zombies más, y él le cruzó la cabeza a uno, el cual sostuvo la espada con su mano, y el prota, moviendo la cara de lado a lado, no sabía qué hacer. Mientras, que Sara le decía a la hermanita del prota, que no tenga miedo, porque ella, su hermana mayor, la protegerá. Entonces, se queda viendo a la hermanita del prota, y menciona, que esa niña está en pánico, y se pregunta, que cómo podría huir de nuevo. Y mientras la abraza, dice que esa vez, al menos la protegerá. Pero en ese momento, llega Lee Sin, y le dicen que no se olviden de ella. Y llega, con la capa de Harry Potter,
la capa de invisibilidad, pero en ese momento, alguien grita, que hay realmente muchos mutantes. Y los zombies de abajo, están ahí de nuevo, y en ese momento llega la rubia, un poco alocada. Y el prota le dice, que vayan por ese lugar, que se den prisa, y ya, todos están haciendo equipo, y el prota, le pregunta a Lee Sin, que qué le pasó a su gente. Y ella le dice, que todos murieron sacrificándose, y se escapó, con el manto de la invisibilidad táctica. Y le pregunta, que si tiene alguna forma de lidiar con esos mutantes. Y el prota menciona, que es extraño, porque el sistema decía, que solo un zombie mutante aparecería, en 100.000 personas, pero ahí, hay solo 5, y ese familiar sentimiento que tiene siempre, siente que algo anda mal, y le dice que esperen, que esa niebla. Pero en ese momento un zombie se lleva al hermanito de Yao, pero el prota, la toma por un brazo, y le dice que espere, que no vaya, porque su hermano ya había sido mordido, y no será posible salvarlo, pero ella, se pone a llorar, y le pregunta, que si fuera su hermana que qué haría. Entonces, le suelta la mano, y mencionan, que en ese momento, el pensamiento del prota se estancó, y Yao Yia se libró de él, y corrió hasta su hermano. Y mientras corría, gritaba que suelten a su hermano, y en ese momento, mordieron a Yao Yia, y cuando el prota logró recuperar la conciencia, menciona, que fue la primera vez, que le falló su fuerza, y Lee Sin le dice, que tiene un plan, y que no entre en pánico, porque está pensando una forma de salvar a los demás, y el prota dice, que si adivina bien, debería estar y en ese momento, prende su espada en fuego, y menciona, que es él, detrás de escena, y ella le pregunta que si está seguro. Entonces el prota le dice que sí, porque él, utiliza a los demás a través de sus tentáculos, y ella le dice que está bien, y empieza a dispararle, y cuando le dispara al tipo del techo, todos los que están abajo caen, pero en ese momento, a la tipa se le acaban las balas, y empieza a maldecir, pero ahí mismo, la hermanita del prota, le lanza un ataque al zombie, que deja, a todos sorprendidos. También, le da un pequeño empujón, y Sarah se pregunta, que cómo puede ser eso posible. Por otro lado, el zombie, sigue haciendo un chirrido, mientras que el prota, le lanza su arma y lo prende en fuego, y el sistema, le da una recompensa de 100 puntos, por matar a un zombie mutante por primera vez, y el prota está muy enojado, menciona que finalmente está muerto, y no está mal, porque hay puntos de recompensa. Y en ese momento, el prota le dice a Lee Sin, que gracias por su ayuda. Pero ella, apuntando con un arma a todos, le dice, que la fuerza de su hermana no es la de un ser humano ordinario, y le pregunta, que si ella es una mutante. Y el prota, le dice que espere, y que le escuche, pero ella, siempre sensual y linda, le dice, que aunque han trabajado juntos, lamenta haber recibido la orden de llevarse a su hermana, y le dice, que no intente hacer nada, porque definitivamente, puede disparar antes de que lo haga. Pero el prota le dice, que no, que lo que quiere decir, es que le está apuntando a la persona equivocada, y en ese momento, Sarah se desmaya, y cuando Reaper, se queda como una estúpida. Menciona, que es que tiene una enfermedad ocular de nuevo, y el prota dice, que esa es una buena oportunidad, y activa el chip, de maestro Kung Fu. Y entonces, se lanza hacia arriba de Lee Sin, intentando quitarle sus armas, pero ella, sostiene una, y le lanza una patada. Pero el prota, le sostiene la mano, y la chica dice, que no es bueno, porque tiene una buena habilidad de cierre, entonces el prota, mientras la ahorca por detrás, le pregunta, que por qué quiere atrapar a su hermana. Y ella le dice, que los soldados solo saben obedecer órdenes, y no preguntó, el por qué, pero en ese momento, el prota le pregunta, que cómo que órdenes, si se acabó el gobierno. Y mientras Sarah se despierta, ellos caen al piso, y la líder del escuadrón, cae arriba del prota todo romántico. Pero Sarah menciona, que él es audaz, mientras que la líder le dice al prota, que es un bastardo, y en ese momento no sé cómo, ni cuándo, pero se besaron. Y tampoco, sé quién fue que lo mencionó, pero alguien dijo, que se siente muy bien su primer beso, y me parece, que es el prota. Pero en ese momento, la hermanita celosa del prota, agarra a Lee Sin por la cabeza, y cuando la iba a matar, Sarah, le dice que se detenga, y no la golpee, porque ella observó lo que sucedió, y le dice, que vayan con ella de una vez, al piso 16 de la oficina del decano, y podemos ver, que se encuentran a 2 zombies, y lo atraviesan rápidamente, y Sarah menciona, que ella como secretaria del decano, ha oído hablar de un proyecto de investigación con el nombre en clave, Hijo de Dios, por el decano, y los militares, y menciona, que lo encontró. También dice, que el Ministerio de Salud Zhengtianshaung, ordenó al hospital, que llevara a cabo un estudio, para inyectar un virus y un suero,
a pacientes con enfermedad de la sangre negra al mismo tiempo, para crear mutantes. Y cientos de personas, que participaron en ese experimento, fallaron y murieron, y resultó, que era la hermana del prota, quien hizo el experimento hace unos 3 días. Y eso es, realmente terrible. Y ellos se preguntan, que si realmente eso sucede. Y Li Xing menciona, que es el iniciador de su operación, es un maldito burócrata, y Sara menciona, que la tasa de supervivencia de ese experimento, es inferior al 0.1%, y cree, que su hermana se ha convertido en un mutante especial, y serán perseguido por Zheng Tianqiong, pero el prota se pregunta, que cómo así. Y mirando a su hermana, también se pregunta, que si realmente ella cambió. Entonces, le dice a su hermanita que se vayan, que apenas tienen 10 minutos, y mientras se sigue preguntando, que si su hermana está realmente modificada. Ella, saca un virus de un zombie, y se lo come, y el prota sigue diciendo, que su comportamiento sigue siendo humano, y después, se decide a olvidarlo, porque no tiene sentido. Y pregunta, que dónde está la caja del generador de energía. Y Sara dice, que es la caja detrás de él, y el prota le pregunta a Sara, que si conoce el código de la caja fuerte del decano. Y ella, le dice que sí, y cuando abre la caja fuerte, le llega una notificación. Por la finalización de la misión, se le otorgará una recompensa de 1000 puntos, y el prota se ríe, y menciona que la encontró, y Sara le pregunta, que qué es eso. Y el prota le dice, que eso es el núcleo de energía, y tiene algo que contarles, porque su carácter es digno de confianza. Y les dice, que tiene un refugio seguro, y le dice a Sara que ahora tiene a dónde ir, y también le dice a Li Xing, que puede unirse si quiere, y le pregunta, que por qué molestarse en volver. Y ser castigados, que qué tal, si las dos se le unen en su refugio, y sobreviven juntos, y se procrean en el fin del mundo. Y Sara, con mucho gusto le dice, que se unirá, porque no tiene a dónde ir de todos modos. Y el prota, mientras suspira, dice que dejará ir su espíritu dominante, mientras que Sara menciona, que no puede esperar a ver el refugio, pero Li Xing, se niega a ir. Y cuando sonó una objeción, el plan del Liu Feng, cambió. Y Li Xing, le vuelve a decir, que se niega. Y el prota menciona, que efectivamente sabía, que no sería tan fácil, pero la líder, bajándose un poco el zipper de su traje, menciona, que en cuanto a la verdad del asunto, lo pensará con claridad, y si es cierto, les pedirá disculpa. Pero eso no significa, que quiera unirse a ellos, porque incluso, si el gobierno colapsa, puede sobrevivir al fin del mundo por su propia capacidad, y no necesita de un mocoso, mientras que el prota, se fuerza a usar su cabeza para encontrar una solución. Pero Sara menciona, que de hecho Li Xing, es una persona despiadada, y se pregunta, que qué debería hacer el prota. Mientras que el prota menciona, que ella tiene razón, solo es un mocoso, pero, tiene suficientes razones para que se una a ellos, porque la famosa, Dios Reaper, Li Xing, mientras que por dentro se pregunta, que qué diablos está hablando, que por qué dijo cosas sin pensar. Pero Li Xing le dice al prota, con una cara seductora, que es interesante, y le dará 5 segundos, para organizar algo, y si se atreve a fallar, lo matará, sin pensarlo 2 veces, pero el prota se pregunta, que qué diablos quiere que haga en 5 segundos. Y en la caja fuerte, el prota ve un libro, y se pregunta, que cómo demonios entran esas cosas al país. Porque ella, es una investigadora nacional, y esa, es una revista Playboy, y la de la revista, se parece mucho a ella. Pero el prota se detiene, y menciona, que ella, es una investigadora nacional, y la identidad de Li Xing, y menciona, que el sistema puede hacer eso. Entonces, dice que lo tiene, ya que es una orden, tiene que obedecerla, y los soldados solo obedecen órdenes. Entonces, el prota le dice al sistema, que los lingotes de alineación que compró en la tienda, los transforme en una tarjeta de identidad, y después de eso, el prota llenándose de orgullo, dice, que parece que no necesita pelear, porque puede comprar eso en secreto, y poniéndose bastante serio, le dice, que de hecho es un investigador especial del gobierno, y también es un Yeska, la persona a cargo del plan, y es la última línea de fuego, que se encarga de establecer un refugio en los últimos días, para dejar esperanza a los seres humanos. Li Xing le pregunta, que si le está tomando por idiota. Y el prota le dice, que esa es, su tarjeta de identificación, y puede escanearla, y con una cara tranquila menciona, que el solo hecho de que no esté en pánico, es demasiado falso. Pero en ese momento, a Li Xing, le llega una notificación. El escaneo fue exitoso, el personal del nivel S del gobierno, la identidad se mantiene confidencial, pero ella le dice, que eso no tiene que ver nada, porque no cuesta mucho falsificar una identidad,
y ese es el fin del mundo, y no lo puede confirmar. Pero en ese momento, el prota se pone más serio y oye una voz que le dice, vénsela, con tus palabras, que la tienes. Entonces, el prota se pone serio, y le dice, que resultó ser que Lixing Reaper era así, mientras que se dice, que se olvide de ese frasco, y ella le pregunta, que qué dijo. Y el prota, gritando como si fuera un militar de alto rango, le dice, que ese es el fin del mundo, y le pregunta, que si aún así está pensando en sobrevivir sola. Y mientras se dice que no muchas veces, se pregunta, que de qué está hablando. Y menciona, que cada vez se vuelve más peligroso, pero le sigue diciendo a Lixing, que como soldado, que si acaso, no debería ponerse en pie, para salvar a la humanidad, y resolver ese mundo atribulado. Y le pregunta, que si con esa actitud evasiva, todavía se cree digna, de ser un soldado glorioso. Y mientras dice esto, el prota menciona, que se acabó, porque lo dijo todo a la vez. Entonces, la líder se enoja, y le dice bastardo, y le pone su mano en el hombro, mientras el prota, estaba casi al cagarse. Pero ella se acerca, y le dice, que es genial, y el prota se pregunta, que qué es esa situación. Mientras que ella menciona, que como soldado, realmente debería hacer algo por los humanos, y él, se atreve a invitarla a unirse, y eso la conmovió mucho, y el prota se pregunta, que si eso es tan especial. Pero ella le dice, que todo, el que es su compañero de equipo, siempre muere, pero que él, no se atreva a morir rápido, porque no solo se atrevió a besarla, sino, que se atreve a invitarla a ser compañeros de equipo, y espera, que pueda durar mucho, y el prota, se convierte en piedra, y se pregunta, que cómo así. Y en ese momento, le llega una notificación, 2 compañeros se unen a refugio. Reputación, más 10, desbloqueó a sus compañeros, de equipo por primera vez, y se le otorgará una recompensa de 200 puntos, compruebe las habilidades de los compañeros de equipo, en el fin del mundo. Y el prota se pregunta, que si acaso esa es la legendaria compañera de equipo, de mala suerte. Y siempre siente, que está en un juego el futuro de su refugio, y en ese momento, abre la información de sus compañeras, y podemos ver, que la que está enamorada del prota, se llama Sara, su fuerza, es D, resistencia, D-, agilidad, D, y la inteligencia, es de B+, su estado de ánimo, respeto. Habilidades, secretaria, cuando una secretaria, está estacionada en la sala del mando, la tasa de adquisición de recursos se multiplica en un 12%, y la evaluación, es, que es una hermosa secretaria, con la que todo jefe sueña. Por otro lado, la líder del difunto escuadrón, se llama Lixing, y su apodo es Reaper, su fuerza, B+. Resistencia, A-, agilidad, A, inteligencia, B+, estado de ánimo, promedio. Títulos, Reaper. Todo el daño se aumenta más 10%, habilidad 1, operaciones especiales, cuando está equipada con armas de fuego, daño propio, más 30. Si se une al equipo la agilidad, y la resistencia del equipo, aumentará en un 10%. Habilidad 2, sigilo, el uniforme de combate sigiloso, proporciona habilidades de sigilo. Habilidad 3, guardia, sello de habilidades, se desbloquea cuando el prestigio, alcanza el respeto. Cuando Reaper entra en la sala de guardia, la seguridad de mazmorra, aumenta más 20%, y la evaluación. Es una mujer fuerte, que se escapó de la montaña de sangre, y espera que su vida sea lo suficientemente larga, y todos sus compañeros de equipo, mueren pronto. Por otro lado, en el edificio de investigación, en el almacén del piso 16, el prota le pregunta a Sara, que cómo encontró ese lugar. Y ella le dice, que ese es el almacén del comedor en el piso 16, del edificio de investigación científica, y el chef, le dio la llave para guardar la llave, de la bóveda. Y como era de esperar, todavía tiene muchos materiales, y ahora que ha decidido unirse al refugio, siempre tiene que hacer una contribución, mientras que el prota menciona, que esa es la tarjeta de datos de 2 personas, y Sara, es una secretaria inteligente. Y Lixing, es en realidad, una persona con atributos de AA, muy fuerte, y el prota menciona, que en realidad hay un sistema de títulos, que es el Reaper, y además de que todos mueren, él cree, que estará bien, y su estado de ánimo es normal, lo que significa, que el estado de ánimo verde. Pero en ese momento, le llega una notificación, cuando el estado de ánimo, se muestra en verde, los sujetos muestran amabilidad hacia el refugio, cuando el estado de ánimo se muestra rojo, el sujeto es hostil al refugio. Y el prota menciona, que parece, que usar esa habilidad será bueno, para cuando entren personas buenas, y espías al refugio, y en ese momento, el prota, ve que su hermana está tomando algo, y le pregunta que qué hace.
y menciona que efectivamente parece alegre de repente, y dice que recuerda que esa leche era su regalo favorito y se pregunta que si aún recuerda a la tía Yaoran. Y menciona que si tiene la oportunidad de volver a ver a su tía, y sigue viva, no dudará en salvarla. Y le pide al sistema que abra el panel de su hermana, y en ese momento, podemos ver que el nombre de su hermana es Liu Xing, Xing, su fuerza, es B+, resistencia, B-, agilidad e inteligencia, B-. El estado de ánimo, es desconocido. Habilidades, desconocidas, y la evaluación dice que es una especie mutante que ha sido interrumpida en el proceso evolution, y si evoluciona con éxito, se convertiría en una criatura aterradora, y el prota menciona que es extraño porque no puede ver sus habilidades, y es inexplicable porque no sabe cómo se siente su atributo hermana. Luego, abre la ventana de él, entonces, podemos ver todos los atributos del prota, y si los quieres leer, pon el video en pausa, porque en verdad son muchos, y él menciona que ya falta poco hasta el nivel 2, pero las misiones y las recompensas no mucho. Además, parece que es muy fuerte, y le pide al sistema que intercambie los planos disponibles, y le dé los planos de la sala de bombeo, de la cantina, y del baño al mismo tiempo, y los construya. Y el prota se pregunta que si acaso podrá el sistema proporcionar comida gratis después de construir la cafetería. Pero el sistema le dice que no es posible, porque el comedor solo es responsable de la producción, y las materias primas deben ser reemplazadas en la tienda, o provistas por él mismo. Entonces el prota menciona que lo sabía, es un lugar grande y seguro, pero no puede brindarle de todo. En ese momento, Sara lo llama, y le dice que encontró unas barras de hierro, y algunos materiales, de lona plástica. Y hay bastantes. Y el prota menciona que es estupendo, pero Sara le dice al líder que entiende lo que quiere hacer, y es cultivar verduras en un invernadero, y le pregunta que si acaso no lo adivinó. Y el prota se pregunta que qué dice. Pero en ese momento, llega Reaper, y le dice que sí, él es bastante inteligente, porque en cuanto escuchó el material que buscaba, supo que iba a construir un invernadero, y caminó, y encontró algunas semillas de hortalizas, y sucede que cooperar con él, para hacer la plantación del invernadero, es una buena idea, y parece que todavía tiene cerebro, además de algo de fuerza, y el prota, con su cara media rara, menciona que inteligentes, dignas de ser sus compañeras de equipo, solo así pueden estar habilitadas para entrar a su refugio, pero en ese momento, Rapper le dice que vayan, irán a ver su refugio, y él dice que sí, y dice, diablos, y menciona que planeaba construir una cama para su hermana con los materiales que pidió, y menciona que así son las personas, con la inteligencia por encima de B, y no es mala idea. Lo del invernadero. Más adelante, podemos ver que Sara y Reaper le preguntan al prota que si ese es el refugio del que estaba hablando. Y el prota les dice que eso es solo una entrada disfrazada, porque la entrada principal está bloqueada por piedras, y tienen que moverse rápido. Entonces, Reaper le pregunta que cómo así. Y entonces entran, y adentro del pequeño estrecho y camino, Reaper le pregunta al prota que si su refugio no será una bodega de verduras. Y el prota le dice que no, no lo es, y mientras mira algo muy agradable, ella le pregunta que cómo es por dentro. Y él le dice que el refugio es muy grande y muy redondo. Entonces, una vez dentro, se sorprenden, porque en realidad es muy grande, y Sara menciona que está sorprendida, porque pensó que solo era un pequeño sótano, y Li Xing menciona que pensó mal, porque ese es un buen lugar, mientras que el prota también se sorprende, y se pregunta que cómo está pasando eso. Porque el refugio no era así hace un día, que por qué se ha hecho el doble del verdadero tamaño. Y además, tiene 2 puertas más, y en ese momento, le llega una notificación. Desde que el usuario salió, el refugio construyó una cocina, una sala con mucha agua, y un baño. Y debido a la gran superficie de los planos, necesita excavar un espacio adicional para la construcción. Entonces, el prota le dice a las chicas que bien, que le permita mostrarle el refugio, y le dice que su refugio es administrado y construido por una inteligencia artificial, y a la izquierda están las habitaciones, y a la derecha la cocina. Y en la cocina, los materiales se pueden procesar en la comida deseada, en los alimentos comprimidos, entregando en el material de la IA. Y la computadora contiene todas las recetas conocidas en el mundo. En otra zona, le dice que esa es la sala de bombeo del agua, de todo el refugio, y puede comenzar a almacenarse, mientras haya electricidad.
Por otro lado, el prota le muestra las habitaciones, y le dice que tienen sus propios baños, y el agua está caliente las 24 horas del día cuando está encendido. Y actualmente, tiene capacidad para refugiar a 10 personas. Entonces, Sarah se sorprende mucho, porque el agua es caliente, y le dice al jefe que vaya y repare el generador de energía, y en ese momento, el prota pone su mano en una puerta, y menciona que ese es el corredor a la entrada principal, que fue destruido por el procedimiento de autodestrucción activado por el capitán adjunto. Y menciona que lo siente por el capitán adjunto, y les pide que por favor, le ayuden a asumir la culpa, porque de todos modos, ya se ha ido. Entonces Reaper le dice que se lo dé, y el prota le pregunta que qué es eso. Y ella le dice que lo descubrirá en unos momentos, y al instante, causan una explosión. El prota se sorprende, y ella le dice que esa bomba rompedora es especial, que vayan, y mientras van caminando, se dan cuenta que los zombies del pasillo están muertos, y el área alrededor del refugio debe ser segura, y cuando esté allí, el prota le pide a Reaper que le ayude a vigilar la puerta. Una vez dentro, el prota coloca su mano en el generador, y le dice al sistema que actualice y repare el generador, y en ese momento se repara, y le llega una notificación. Se han desbloqueado todas las salas de refugio Level 1, y el refugio puede actualizarse al Level 2, y el prota menciona que es excelente, pero en otro lado, en la sala de baño, podemos ver que las chicas se están bañando, y Reaper menciona que efectivamente el agua está caliente, y es como su premio, por la lucha de los últimos días. Y Sarah menciona que sí, y todo es gracias al jefe. Entonces el prota menciona que el sistema está comenzando a actualizar el refugio, a Level 2, y le llega una notificación, se necesitan 6 días, y 5 horas. Para iniciar la actualización, después de actualizar el refugio, la energía estará disponible por 4 meses. Hasta agotarse, y hasta entonces debe encontrar una nueva fuente de energía, y le llega a otra notificación. Se desbloquean 4 nuevos planos: sala de transmisión, sala médica, laboratorio de investigación, de uniformes de combate, y laboratorio de investigación, de armas de fuego. Y el prota menciona que es genial, porque hay un laboratorio de investigación de armas, y uno de uniformes, y por otro lado, las chicas siguen conversando, y Sarah le dice a Reaper muy sorprendida, que los de ella son realmente grandes, y por eso la envidia, pero Reaper, riéndose, le dice a Sarah que los de ella son demasiados pequeños, y no esperaba darse un baño caliente en esos últimos días, y le dice que vayan a la sala de reunión, porque Liu Feng dijo que lleva mucho tiempo esperando, y ese refugio en realidad está equipado con uniformes, y así que eso es muy agradable, y en ese momento, las chicas llegan donde el prota, y le dicen que es inesperado, porque originalmente también pensaron que era un pervertido, y ahora él lo demuestra con ese uniforme, que fue diseñado para ser muy erótico, y Sarah menciona que se siente un poco raro. Mientras que el prota, muy sonrojado, menciona que fue el sistema, y le pregunta que por qué esos uniformes lucen así. Y el sistema le dice que ese uniforme fue hecho según su imaginación, y en ese momento, Reaper le da un puñetazo, y le dice que lo deja ir esa vez, pero que quiere que lo vuelva a hacer de nuevo. Entonces, el prota está muy serio, y le dice que tengan una reunión, y hagan planes para el futuro. Y le dice a Sarah que la deja explicarlo, y ella dice que sí, y empieza a leer, y dice que en esa ocasión llevaron suficientes verduras crudas para 4 semanas, 65 conservados, de varios tipos, y 2 bolsas de arroz, que es suficiente para comer durante un mes, sin guardar algo de comida, y no hay necesidad de preocuparse por las fuentes de agua, por lo que la primera prioridad es encontrar más alimento, la segunda es encontrar nuevas fuentes de energía, y Reaper menciona que pueden buscar comida y energía a varios kilómetros de distancia, pero al contrario, no tienen que preocuparse por los medicamentos, porque simplemente lo pueden recoger en el hospital. Y Sarah le pregunta al prota que qué más quiere agregar. Pero él muy serio menciona que la inteligencia de sus subordinados es genial, y todos lo ayudaron a planificar. Entonces el prota dice que el resumen es bueno, pero recolectar comida no es suficiente, y les dice que vayan con él, y le menciona que les habló de la plantación de un invernadero, y le dice que va a instalar el invernadero en la sala de bombardeo, porque es un lugar grande, y Reaper le pregunta que si va a necesitar su ayuda. Y Sarah menciona que en un plan del jefe, ella no fracasará, y el prota le dice que no se refiere a eso, y le dice al sistema que construya un invernadero, y le llega una notificación,
la falta de materiales necesarios, luz suplementaria, solución nutritiva, y herramientas de siembra. El reloj hidropónico necesita utilizar 100 puntos para comprarlos, y le pregunta que si está seguro. Y el prota confirma. En ese momento, llega una notificación, el invernadero se completa en 2 días, y los planos del invernadero se desbloquearán. Y Reaper menciona que es increíble, y dice que no confiaba en el prota, pero parece que su identidad sí es real, y por otro lado, en el callejón fuera del hospital, podemos ver que el empresario que fue mordido sigue pidiendo ayuda, y una chica le muestra la foto de la chica que salvó al prota en el principio, y ella le pregunta que si ha visto a la mujer de esa foto.